Como vimos en clases anteriores, las células para poder cumplir sus funciones necesitan nutrirse. Dependiendo del ser vivo que estemos analizando, encontramos dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. La energía que necesitan las células para poder realizar sus funciones se obtienen de la degradación de nutrientes o sustancias orgánicas. En un organismo con nutrición heterótrofa, esas sustancias orgánicas provienen de otro ser vivo del cual él o ella se haya alimentado. En cambio, en un organismo con nutrición autótrofa, primero se deben fabricar o elaborar esas sustancias orgánicas y luego la misma planta, luego de fabricarlas, las degradan para poder obtener energía y así cumplir con todas las funciones que requieran durante el día. El proceso que permite que organismos autótrofos como las plantas puedan fabricar sus propios nutrientes se denomina fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso en el cual las sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono y el agua, se van a transformar en sustancias orgánicas, como por ejemplo la glucosa. Para que esto pueda ocurrir, la planta requiere energía lumínica, que generalmente la fuente es el sol, requiere dióxido de carbono de la atmósfera, agua del suelo y se van a terminar produciendo por este mismo proceso oxígeno, que es liberado a la atmósfera, y glucosa, que es la molécula la cual luego la planta la utilizará como nutriente principal. La fotosíntesis ocurre en dos etapas. La primera de ellas se denomina etapa lumínica. En esta etapa, la clorofila, pigmento verde que se encuentra dentro de los cloroplastos, estructuras celulares que está presente en todas las células vegetales, captan o absorben la energía lumínica. Gracias a esta energía, las moléculas de agua que fueron absorbidas por las raíces de la planta van a sufrir un proceso conocido como fotólisis. ¿Qué quiere decir esto? La molécula de agua se va a separar en sus átomos componentes. Es decir, los átomos de hidrógeno que componen a la molécula de agua se separarán de los átomos de oxígeno presente también en esta molécula. El oxígeno será liberado a la atmósfera. Los hidrógenos van a pasar a la siguiente etapa conocida como etapa oscura. La segunda etapa de la fotosíntesis se denomina etapa oscura, no porque se realice durante la noche, sino que es una etapa en la que no es necesaria la presencia de luz o energía lumínica para que esta etapa ocurra. En esta etapa, el dióxido de carbono, que la planta lo logró obtener de la atmósfera a través de los estomas de las hojas, este dióxido de carbono se va a unir con los hidrógenos pertenecientes a la etapa anterior, obtenidos de la etapa anterior. El dióxido de carbono, una vez que se une con los hidrógenos, terminan formando una molécula conocida como glucosa. La glucosa va a ser la sustancia orgánica que luego las plantas van a utilizar como nutriente fundamental. Ya sea que las sustancias orgánicas se hayan elaborado en el propio individuo, como en el caso de las plantas, o que las sustancias orgánicas provengan desde el exterior, es decir, a través de la alimentación de otro ser vivo, esas sustancias orgánicas deberán ser degradadas para poder obtener energía y así poder cumplir con todas las funciones que nuestro cuerpo lleva adelante.
El proceso que permite la degradación de sustancias para la obtención de energía se denomina respiración celular. Y es un proceso que ocurre en todos los seres vivos, sean del reino que sean. En cambio, el proceso anterior analizado como la fotosíntesis, recordemos que únicamente ocurre en organismos con nutrición autótrofa. Existen dos tipos de respiración celular: la llamada respiración celular aeróbica y la denominada respiración celular anaeróbica. La diferencia fundamental es en la presencia o ausencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si una célula degrada a la glucosa en presencia de oxígeno, es decir, esa célula para poder obtener energía necesita glucosa o nutrientes, pero además necesita oxígeno, estamos diciendo que esa célula realiza respiración celular aeróbica. En cambio, si una célula lo único que necesita para poder realizar su respiración celular es la incorporación de glucosa, es decir, no es necesario el oxígeno, estamos ante una célula que realiza respiración celular anaeróbica. Entre estos dos procesos existen muchas otras diferencias que las pueden leer en el cuadro presente en la diapositiva. Una vez que la célula obtuvo glucosa y obtuvo oxígeno, va a comenzar a realizar el proceso conocido como respiración celular. Este proceso se lleva a cabo en 3 etapas. La primera etapa, que se denomina glucólisis, ocurre en el citoplasma de las células. La segunda etapa, llamada ciclo de Krebs, y la tercera, llamada fosforilación oxidativa, ocurren en unas estructuras celulares especiales conocidas como mitocondrias. A medida que se va degradando la molécula de glucosa, la célula va fabricando unas moléculas conocidas como ATP, que son moléculas que guardan o almacenan la energía. Además, se producen desechos conocidos como desechos celulares o desechos metabólicos. Estos desechos son las moléculas de agua y las moléculas de dióxido de carbono. Principalmente el dióxido de carbono, la célula suele eliminarlo de su interior debido a que se considera un desecho tóxico. Si la célula degrada glucosa en ausencia de oxígeno, decimos que esa célula está realizando un proceso conocido como respiración celular anaeróbica. Y existen dos tipos de respiración celular anaeróbica, que también se las conocen como fermentación. Está la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En el cuadro de esta diapositiva podrán leer las diferencias entre ambas.